Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. Estamos nosotros en una situación complicada con el tema de la pandemia hoy por hoy. Lamentablemente, mis amigos queridos, la pandemia se va poniendo cada vez más difícil y cuando parecería que al final del túnel viene una luz, no ha sido luz de salida, sino que ha sido un tren que viene de frente en contra de nosotros. Lamentablemente, cada vez se pone más complicado. Y no les quiero llenar de noticias negativas o tristes. Quiero solamente decirles de esto. Pensemos por un instante cómo se está manejando la pandemia y cómo se está tratando a los enfermos. ¿Qué es lo que se hace con una persona infectada de COVID? ¿Cuál es la primera medida? Se lo aísla. Qué malos, pero ¿por qué le aíslan? No le quieren, está enfermito y le aíslan. No es esa la lógica, ¿no es cierto? La lógica es, lo aislamos porque contagia. La segunda cosa, después de aislarlo, es darle un dormitorio exclusivo, darle un baño exclusivo, darle una vajilla exclusiva, o la vajilla de quien come con COVID, después se reparte en la casa para que los demás coman. No es así, ¿no es cierto? Es una vajilla exclusiva. ¿Qué se hace con la ropa de la persona infectada de COVID? Se la lava aparte. Algunos le dejan que pasen un par de días antes de meter a lavar. Tratan de desinfectar la lavadora después de haber lavado la ropa de gente que tiene COVID. ¿Y qué pasa con el aire de la habitación? Se infecta. Mire, de 2 a 3 semanas las personas pasan aisladas por el asunto del COVID sin contacto físico. ¿Y qué pasa con las personas que están con COVID? ¿Pueden trabajar normalmente? ¿Cuánto cuesta una receta de COVID? ¿Cuánto se gasta cuando alguien está enfermo de COVID? Mire, le quiero contar que la Biblia también nos habla de un aislamiento cuando sufrían, entre comillas, enfermedades de algunas personas del pueblo de Dios. Mire, ¿cómo eran los aislamientos en tiempos bíblicos? Los aislamientos eran, en el tiempo de Moisés, por ejemplo, persona enferma aislada fuera del campamento o fuera de la ciudad, después en el tiempo de Jesús, fuera de la ciudad, por lo menos por 7 días, aislados. Segundo, su ropa, su vajilla, su cama, sus muebles y todo lo que toque era considerado inmundo, porque estaba contaminado. Si había una persona que tocaba la ropa de la persona enferma, la vajilla, los muebles, la cama o la silla donde la persona enferma se sentó, debía lavarse con agua y esperar a la noche para poder volver a ingresar a la ciudad o al campamento. ¿Qué tan fácil en los tiempos de Moisés era conseguir agua? ¿Qué tan fácil en los tiempos de Moisés era, en medio del desierto, alguien que tocó una ropa de alguien que estaba enfermo? ¿Qué tan fácil era lavarse con agua y permanecer afuera del campamento, por lo menos hasta la noche? Mire, si alguien dormía en la misma cama o con la persona que estaba enferma, se transformaba en inmundo o en inmunda y debía permanecer por 7 días afuera del campamento o afuera de la ciudad. Una vez pasados los 7 días, la persona debía ir al templo, ofrecer un sacrificio y después reintegrarse a la sociedad. Pero la pregunta es, ¿para quiénes o para qué tipo de enfermedades era esta ley? Mire lo que dice la palabra del Señor. Levítico capítulo 15, versículos 32 y 33 nos cuentan. Esta es la ley para el que tiene flujo, es decir, para quien está sangrando. Para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre, quiere decir su menstruación.
Y para el hombre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. A ver, si alguien se cortaba y empezaba a sangrar, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ser separado del campamento por 7 días porque estaba sangrando. Si una mujer estaba con menstruación una vez al mes, tenía que 7 días salir del campamento o salir de la ciudad porque estaba sangrando. O si un varón amanecía con un flujo de semen, a los varones a veces nos pasa eso y no necesariamente es que estemos soñando cosas sucias, no necesariamente. Si eso pasaba, debía el varón salir de la ciudad por 7 días. Pero su señora que estaba acostado con él también tenía que irse por 7 días porque eran inmundos. Y en el caso de los varones, si la señora le cogía la menstruación durmiendo, la cama era inmunda, las cobijas eran inmundas, y él, por haber dormido con su esposa, también era inmundo. Y tenían que salir del campamento por 7 días y esperar justamente a que en el 8º día puedan ir al tabernáculo o puedan ir al templo, puedan ofrecer un sacrificio y puedan ser reintegrados nuevamente al campamento. Yo no diría, qué malos, ¿no? Qué malos, ¿por qué actuaban así? Pensemos nosotros que en unos 100 años descubren una pastilla para el COVID y leen que nosotros le aislábamos a la gente, que les teníamos de 2 a 3 semanas en un cuarto, que nadie tocaba sus ropas, que nadie tocaba su vajilla, que nadie respiraba su aire porque estaba contaminado, y nos digan, pero qué brutos, ¿por qué no les daban esta pastilla y listo? Miren, amigos queridos, eso hacían porque en el pueblo de Dios en ese tiempo no había conocimientos médicos como los que hoy tenemos. La sangre se evaporaba y el torrente sanguíneo lleva toxinas y lleva bacterias. Y cuando eso se evaporaba, cuando había sangre regada en el piso que se evaporaba y había gente alrededor, ellos respiraban ese aire. ¿Y sabe qué pasaba con la gente? La gente se enfermaba. Por eso tenían que sacar del campamento a hombres o a mujeres con flujo de sangre o con flujo de semen. Porque quien respiraba eso se enfermaba. Enfermedades que ahora conocemos como la hepatitis. En ese tiempo no habían recursos de higiene como para poder cuidarse. No habían toallas sanitarias para las señoras. No ocupaban interiores como los que ahora ocupamos. No podían ir a la Fideca y comprarse jabón antibacterial porque no había jabón, no había ni agua. El agua era escasa. ¿Y sabe qué pasaba con la gente cuando se aglomeraba y alguien estaba sangrando? Una mujer estaba menstruando. ¿Cómo creen que se iba la menstruación? En una toallita que después botaban en el baño. La menstruación les chorreaba por las piernas. Y cuando la gente estaba alrededor y olían eso, se enfermaban. No sé si estoy siendo claro, pero esa era la razón por qué aislaban a la gente. El aislamiento era la única medida que encontraron para detener la propagación de enfermedades. En ese tiempo no había Facebook para buscar las KN95 para comprar a la familia que se pongan las mascarillas. En ese tiempo no había. La única medida era sacarlos del campamento. La pregunta es, ¿qué pasaba con esas mujeres que no menstruaban solo 7 días, sino que su menstruación era más prolongada y abundante? Tenían que pasar fuera del campamento o fuera de la ciudad por el tiempo que estén menstruando. Mire, ¿se imagina usted una vez al mes, señora, tener que salir de la ciudad porque está menstruando y tener que dejar a su esposo, a sus hijos, sus labores, sus quehaceres por 7 días
y tener siempre que estar guardando un fondito para poder, o en ese caso, en el caso de los tiempos bíblicos, criando un animalito, unas tórtolas, para llevar justamente y poner en el altar porque ya le pasó la menstruación. Así funcionaba la comunidad de Moisés y después en tiempos de Jesús. Mire, el hombre quizás tenía un flujo de semen, pasaba 7 días y regresaba, pero eso no nos pasa todos los meses, nos pasa a veces. La que sí tenía que verse con todo esto, cada 28 días, era la mujer. La mujer ha tenido un encargo de parte de Dios, una demanda, y es que, señoras, a ustedes el Señor les manda a ser esforzadas y valientes. Así se llama el mensaje del día de hoy, esforzada y valiente. Jesús estaba en pleno apogeo de su ministerio, acababa de regresar después de haber liberado al gadareno de los demonios. La multitud le esperaba a Jesús y había un hombre importante de nombre Jairo que estaba ansiosamente esperando a Jesús. ¿Por qué? Porque su hija, una niña que alrededor de 12 años tenía la chica, estaba muriendo. Y este hombre era un dirigente de la sinagoga, era un religioso muy encumbrado que estaba esperando a Jesús, un hombre importante. Cuando llega Jesús, la gente se agolpa, pero se van abriendo seguramente porque Jairo, el principal de la sinagoga, se acerca a Jesús a decirle: Jesús, mi hija está muriendo, tienes que venir a verla. Entonces, mientras esta historia se va desarrollando con un hombre importante, con Jesús, resulta que también hay otra historia de vida que va avanzando con una mujer humilde, con una mujer que tenía una condición social. Su condición era inmunda, que decide meterse entre la multitud, avanzar y tratar de llegar al maestro que todos estaban esperando. El primer punto dice: esforzada cuando faltan las fuerzas. ¿Cuántas mujeres se han sentido que les faltan las fuerzas? Mire, esforzarse quiere decir eso, cuando ya no le dan las fuerzas, ir más allá. Lucas 8:43 nos da el caso de esta mujer. Dice: había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno la había podido sanar. 3 características de esta mujer. La primera, 12 años de flujo de sangre. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que esa mujer, 12 años, tuvo que estar fuera del campamento o fuera de la ciudad. 12 años de sangrar, 12 años de ser considerada inmunda. ¿Y qué implicaciones tenían? En la parte física. En primer lugar, una mujer anémica. Alguna chica que ha experimentado flujos de sangre prolongados, alguna señora, alguna mujer que ha tenido flujos abundantes de sangre, no me va a decir que es bonito estar sangrando así, pues. Se van sintiendo débiles. Mire, dicen los médicos que su presión arterial comienza a bajar, que entre algunas consecuencias que van teniendo es que tienen frecuentes dolores de cabeza, que tienen mareos. También dicen los médicos que se desorientan, que a ratos no saben en dónde están. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente sangre que irrigue su cerebro. 12 años de vivir con ese mareo, con esa presión arterial baja, con esa anemia, desorientada. Y no solamente eso, sino que esa gente se ahoga, se pone pálida y todo el tiempo está cansada, sin fuerzas. Una mujer que físicamente, si estuvo 12 años sangrando, seguramente era una persona ya bastante adulta. Quizás era una mujer ya vieja. Emocionalmente esa señora era una señora sola, seguramente abandonada por sus padres, por su esposo, por sus hijos, por su familia, porque era inmunda.
porque su flujo de sangre que se chorreaba por sus piernas se evaporaba, y cualquiera que esté al lado, por más que le ame, salía contagiado de enfermedades como la hepatitis. Entonces esa señora vivía afuera de la ciudad o afuera del campamento, y nadie se le podía acercar, nadie le podía dar un abrazo, nadie le podía decir ¿cómo estás?, porque era una mujer inmunda espiritualmente. ¿Creen ustedes que pertenecía a la sociedad de damas de la iglesia bautista de Jerusalén? Espiritualmente era una mujer que no podía tener un acercamiento a Dios, porque no podía en comunidad buscarlo, sino en la soledad, en intimidad suya nada más. No tenía sacerdote o pastor con ella, no tenía amigos del reino, como decimos nosotros aquí. Y quizás muchos de nosotros nos sentimos hoy así, y extrañamos el poder juntarnos, el poder encontrarnos, el poder tomarnos una taza de café, matarnos de la risa. Nosotros hacemos reuniones por Zoom. Esa señora no tenía acceso al Zoom. Esa señora vivía sola, 12 años, abandonada de su familia, realmente enferma y sin tener contacto con quienes más ama. La segunda característica que me dice es que había gastado todo, y aunque en algunos manuscritos antiguos no está este pequeño detalle, no es difícil darnos cuenta que vivir con una enfermedad por 12 años y buscar médicos que nos curen termina de ser algo extremadamente caro. Era una mujer abandonada, era una mujer sola, era una mujer enferma, pero aparte era una mujer vieja y pobre. Se había gastado todo lo que tenía en recuperar su salud, y aparte de eso llevaba la etiqueta de inmunda. Y la tercera característica, ninguno lo había podido sanar. Es decir, seguía sangrando. Mientras la multitud estaba allí, ella seguía sintiendo cómo por sus piernas escurría la sangre. Y seguramente trataba de tapar con el polvo la sangre que goteaba para que no se den cuenta que ella estaba ahí. Esta era una mujer que había intentado todo, que había gastado todo lo que tenía para recuperar su salud. Esta era una mujer vieja, sola, pobre, enferma, aislada de todos, mareada, desorientada, con muchos dolores de cabeza, cansada, débil, anémica. Pero no se quedó llorando su pena, sino que tomó una decisión y dijo: yo voy a ver a Jesús, aunque las fuerzas no me den. El segundo punto es valiente. Valiente, aunque era débil y estaba rechazada. Débil por su enfermedad, sola y rechazada por la sociedad. Versículo 44. Esta mujer valiente, dice la Biblia, se acercó. Ella se acercó a Jesús por detrás, le tocó el borde de su manto e inmediatamente dejó de sangrar. Esta mujer que nos relata Lucas es una mujer que tenía todo en contra. Si usted cree que por ser mujer le ha tocado difícil en la sociedad, imagínese a esta señora, vieja, sola, enferma, débil, rechazada, con la etiqueta de inmunda. No se quedó diciendo: pobrecita yo, qué mal ha sido la vida conmigo, aquí estoy sola, ya soy vieja. No se quedó haciendo saber a medio mundo lo pobrecita que es. Esta mujer se llenó de valentía, y aunque socialmente era considerada inmunda, contagiosa, infectada, esta mujer tomó una decisión y dijo: voy a ver a Jesús.
Y mientras la multitud se agolpaba, en un pueblo tan pequeño seguramente sabían quién era ella. ¿Cómo hacer para que no le reconozcan? Yo me imagino que debe haber hecho algo como esto, pues. Seguramente tomó alguna tela y dijo: necesito recursos para que no se den cuenta quién soy yo. Y seguramente se cubrió con una tela y trató de taparse para que la gente no se diera cuenta que ella era. Y dijo: yo voy a ir a ver a Jesús. Aunque las fuerzas no me dan, aunque estoy sola, aunque no hay quien me dé su mano, aunque no hay quien me lleve, yo voy a ver a Jesús. Y yo me imagino que cuando dio el primer paso, habiendo encontrado un disfraz para que no sepan quién era ella, debe haber sentido la debilidad de sus piernas. Debe haberse sentido mareada, cansada, agotada, débil. Seguramente sus huesos empezaron a crujir cuando intentó dar el primer paso. Y dijo: me voy a esforzar, y aunque las fuerzas no me dan, yo le voy a ir a ver a Jesús. Y seguramente buscó algún tipo de apoyo. Se volvió a tapar para que la gente no le reconozca. Y empezó a ir a Jesús, esforzada y valiente, tratando de llegar a Jesús. Pero saben, había un pequeño detalle. Jesús estaba atendiendo al dirigente de la sinagoga. Jesús estaba hablando con un hombre importante. Jesús no había notado que había una viejita enferma, sola, abandonada, débil, que estaba dando su último esfuerzo por llegar a Jesús. Y Jesús hablaba con Jairo, con el principal de la sinagoga. Y Jesús empieza a caminar y se empieza a ir a ver a la hija de Jairo. Y ahí va la viejita, seguramente con el último aliento de su vida, quizás llorando así en silencio, esforzándose, y cada paso que daba, seguramente sus piernas pesaban un quintal. Pero la viejita quería ver a Jesús. Y seguramente la señora apretaba sus piernas y trataba de que no se le escurra más sangre, porque si se daban cuenta que estaba sangrando, la iban a sacar y la iban a botar, porque era inmunda. Y quizás le tocó arrimarse a la gente, y quizás le tocó acercarse a Jesús. Y con el último esfuerzo, cuando ya no podía más, imagino yo que la viejita trató de dar su último paso y se cayó. Y quizás desde el suelo alzó a ver un Jesús que se iba con un hombre importante. Y lo único que alcanzó a hacer es a estirarse. Y la palabra me dice que esa viejita se le acercó por detrás a Jesús y le tocó el borde de su manto. Y yo digo, ¿cómo sabemos que la viejita estaba caída? Porque una persona vieja, enferma, seguramente no se iba a agachar para tocar la punta del manto. Tuvo que haber estado desde abajo, quizás con su último aliento, diciendo: Jesús no se me va a escapar. Y alcanzó quizás a dar ese último manotazo para poder tocar a Jesús. Jesús dijo: ¿quién me tocó? Todos negaron. Y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera te apretuja, todos están contra ti. Pero Jesús dijo: alguien
me tocó a propósito. Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Y es que con Jesús, amigos queridos, tenemos que ser intencionales. No podemos entrar en una relación con Jesucristo a ver qué pasa, a ver qué sale. Voy a la iglesia a ver si de pronto quizás eso sea. Con Jesús tenemos que ser intencionales. Y tenemos que venir por ser transformados, tenemos que venir por ser sanados, tenemos que venir por alcanzar la bendición para nuestras generaciones. No podemos venir a ver qué sale. ¿Sabe que Jesús hoy está aquí? Y quizás usted se siente débil, cansado, cansada, quizás harto o harta de tratar de luchar y arreglar ese problema que le ha venido trayendo quizá por años. Debemos acercarnos decididos al Maestro, porque no podemos dejar pasar la oportunidad, porque hoy Jesús está aquí. Esforzado y valiente, así se llama el mensaje de esta mañana, porque el siguiente versículo nos dice que cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, de que no podía seguir tapadita, callada, cuando la mujer se dio cuenta que no podía seguir así y se dio cuenta que ya no sangraba, entonces dice la palabra que comenzó a temblar y que cayó de rodillas delante de Jesús, y a oídos de toda la multitud le explicó lo que había pasado, que ella le había tocado y cómo había sido sanada en ese instante. Y yo imagino que quizás todavía seguía un poco débil y quizás seguía un poco tapada por la vergüenza. Quizás seguía apoyada en un palito. Pero Jesús le dijo algo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Y es que cuando una mujer recibe el favor de Dios, no puede permanecer oculta. Cuando una mujer recibe el favor de Dios, tiene que hacerle saber al mundo que en Jesús hay esperanza. Las mujeres normalmente son quienes siguen luchando con quienes nosotros los hombres ya hemos perdido esperanza. Le siguen teniendo fe. Y como diría nuestro buen amigo el Pato Mena, gracias a Dios por esa viejita necia que sigue insistiendo que nos podemos acercar a Jesús. La palabra sanado viene del griego soso, que significa salvar, es decir, sanar, librar, proteger. El ser esforzada y valiente y llegar delante de Jesús, a ella le significó ser sanada, ser libre y salir protegida. La convicción, el esfuerzo, la valentía de esta mujer le llevó a que en ese día ella pueda ser libre. Y usted ahí sentadito se preguntará, ¿por qué esta mujer tocó el borde del manto de nuestro Señor? Recordemos que los rabinos utilizaban un talib, era una especie de un manto, y en las cuatro esquinas ellos tenían una especie de nudos donde ponían los fragmentos de la palabra del Señor. Y estos fragmentos era como una norma de vivir de ellos. Cuando Jesús pasaba, como dice las Escrituras, hubo una mujer que de las que hemos tenido un flujo, sabemos que no es fácil, porque tú estás débil, estás rota socialmente,
eres rezagada. Sueños se quedan inconclusos porque estás en una cama. No puedes ejercer autoridad porque no tienes fuerzas. Y justamente esta mujer, al topar los fragmentos de la palabra que eran las promesas del Señor, ella se aferró a las promesas. No le dejó hasta que el Señor pudo sanar a esta mujer. La mujer tocó las promesas. Y es que cuando una mujer se aferra a las promesas del Creador, así sepas un solo versículo y lo ejecutes, encuentras gracia y favor delante del Señor. Porque tú eres la encargada de influenciar a tus hijos en que crean en esas promesas que el Señor te está dando a ti, mujer. ¿Cuántas veces te has sentido tú rechazada? Abandono de un padre, abandono del esposo, hijos ingratos, el jefe que solo quiso el acto sexual contigo y después te despidió. Cuando una mujer se levanta y dice: mis principios no van a ser negociables porque yo creo en las promesas de mi Dios. Y se levanta una mujer, no en tus fuerzas, sino porque el Señor te está diciendo: yo voy a cumplir contigo esas promesas. Yo te voy a levantar. Yo te voy a hacer una nueva criatura. Cuando tú comienzas a entender que no estás aquí creada para complacer a tu esposo, a tu jefe, y comienzas a decir: Señor, heme aquí, haz tu voluntad, porque yo quiero complacerte a ti. Y consecuencia de eso, hay gozo, hay paz, hay libertad, hay felicidad, hay las promesas que se van cumpliendo una tras una cuando vemos mujeres gobernadas por el poder del Espíritu Santo. Esa es la receta. Deja que el Señor gobierne tu vida. Sé que estás cansada. Sé que has batallado. También estás desilusionada por las cosas que están pasando. Pero tú tienes dos caminos. O te esfuerzas y eres valiente y te aferras a las promesas del Señor y sigues adelante. O la otra, reniegas de tu Señor. Las mujeres nosotros llevamos una esencia especial. Y las personas que están en el discipulado de parejas me van a entender un poquito más. La mujer es el anhelo del Señor. Por eso nosotros somos algo especiales. Somos amadas por el Señor. Y podemos influenciar con el amor que el Señor ha puesto en nosotros a nuestra familia, a las familias que todavía no están aquí, porque el Señor ha puesto una esencia especial en ti. Y si hubo una mujer que puso de pies al mundo, como fue Eva, tu mujer te puedes levantar en el nombre del Señor y cambiar la historia de este mundo con el poder del Espíritu Santo. ¿Lo crees? ¿Lo creen? Amén. Dios no nos creó para ser felices, mujeres. El Señor te creó porque tú tienes un propósito. Amén. Tú tienes un propósito y el Señor no te va a dejar hasta que tú cumplas ese propósito. No eres fruto de la casualidad. No eres un error. Tú eres un propósito del Señor. Cuando mujer tú te alineas a las promesas y escuchas la voz del Señor y no escuchas los consejos de la sociedad, el Señor te levanta a ti, mujer. Primero va a levantar a los tuyos, a los que están cerca.
Tú tienes que infectar con el amor del Señor a muchas más mujeres. Necesitamos mujeres que estén gobernadas por el Señor, que se levanten y que se pongan a la brecha. Que dejemos de estar mirando lo que pasó. El Señor limpió tu pasado. Perdónate a ti, porque parece que tú necesitas ser perdonada, porque el Señor ya te perdonó. No sé por qué quieres vivir todavía en el pasado. El Señor, cuando las cosas las hace nuevas, las hace en serio. Amén. Y si tú reconociste delante del Señor tus errores, Él ya lo limpió. Y Satanás no tiene por qué volverte a sacar tu pasado. No te creas lo que Satanás te está diciendo esta tarde, esta mañana. Levántate, mujer, con un propósito. Sirve a tu esposo con un propósito. Ama a tus hijos con un propósito. Estudia con un propósito. Ten un ministerio con un propósito. ¿Qué es lo que has dejado de hacer? Y si lo dejaste de hacer, dile: Señor, lo he dejado de hacer porque tú me has confrontado y me has dicho que eso no va a ningún lado. Yo quiero agradarte con lo que yo estoy ahora haciendo, con propósito. Todo tiene que tener un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado cuál es tu propósito? Pues el propósito de la mujer es hacer que el nombre de Dios brille. Amén. Con tus actos. Acércate a Jesús, mujer, esta mañana, varón. Acércate a Jesús. Así nosotros no seamos hijas de un notable como fue Jairo. Las promesas de Dios no están reservadas para un grupo selecto. No lo están. Yo quiero decirte que si miran este globito, guapo, hermoso, lindo, pero yo quiero decirte que tú no seas como este globo, que te puedes dañar, te puedes ponchar y se puede desinflar. Porque así es lo que pasa cuando tú estás teniendo batallas. Te desinflas. Ya no estás bonito como este globo. Porque las adversidades han hecho que tú comienzas a decaer. Y te comienzas a arrugar. Y ya no tienes este brillo. Pero quiero que cuando tú mires este globito en tu casa, tú recuerdes que puedes despegar y puedes volar. Volar me refiero a que los conflictos tú los superes. Que tú vueles ante la adversidad que estás pasando y despegues. No lo vas a poder sola, si no te dejas gobernar por el Señor. Todo lo puedes hacer si la presencia del Señor está contigo, mujer. Señoras, señoritas, levanten su mano un ratito. Levanten su mano un ratito, mujeres. Así tú estés sin fuerzas, débil. Así estés rechazada por la sociedad, etiquetada. Quizás estás en el piso. Y quizás con el último esfuerzo, lo único que alcanzas a hacer es tocar el borde, la promesa, la palabra de Dios. Quiero que te acuerdes algo. Jesús se iba con un notable a sanar la hija de este noble. Pero cuando una mujer está decidida a aferrarse a las promesas, ni Jesús se le escapa. Ni Jesús se le escapa. Tú llevas una bendición especial. Póngase de pie. Acércate a Jesús.
Aunque te sientas débil, aunque te sientas sola, aunque te sientas rechazada. Porque si crees en la palabra serás libre. Si te esfuerzas, si eres valiente, encontrarás en el Maestro lo que tu vida necesita.